Ahí va, ahí va. Hola, Hola, hola. ¿Se escucha ahí, ¿cómo no? va? Muy bien, muy Sí, bien. ¿Se sí, sí, escucha bien? sí, te escucho bien. ¿Vos a mí? Perfecto, perfecto. Bueno, gracias por este vivo. Bueno, ¿nos querés Igual, contar eh, quién sos, qué haces? Y ahí después arrancamos. dale. Soy Patricia Setien, eh, soy consultora en decodificación bioemocional, formada con Pablo Almazán, con la escuela, por decirlo de alguna manera, o la corriente Humano Puente. Eh, Eso en los últimos 4 años. En el 2017 fue que hice la formación. Y bueno, anteriormente mi salud, mi propia salud, me llevó a hacer una búsqueda en todo lo que es el universo de lo alternativo, de las terapias alternativas. Así que bueno, siempre sumando eh, estas herramientas preciosas que son eh, el universo holístico, ¿no? Esta mirada Sí. del ser humano en su totalidad, o por lo Bueno, menos intentando abarcarlo. ahí me das el pie, ¿no? Para presentar el título de este vivo que le habíamos puesto, amigándonos, ¿sí? Con nuestro propio síntoma, ¿sí? ¿Querés empezar por ahí? ¿Qué es el síntoma? ¿Qué le llamamos en bio o en decodificación bioemocional al síntoma? Sí, el síntoma es eh, la gran puerta de entrada, ¿sí? Eh, al descubrimiento del origen de aquello que ya sea en nuestra vida contemporánea o en nuestra vida gestacional o más allá en nuestro transgeneracional, eh, se convirtió en una especie de sol que generó eh, que nuestra vida gira alrededor de esa emoción o de un hecho eh, Patri, que, perdóname que te interrumpa. Sabés que no marca se toda escucha nuestra muy vida. bien. Cuento que el título de este vivo le pusimos Patricia y yo, reconciliándonos, ¿sí? Con nuestros síntomas. Todos tenemos un síntoma, ¿sí? Entonces ahora Patricia va a empezar a explicar, o había empezado a explicar, que el síntoma es como la puerta de entrada a la búsqueda, ¿no? A mí me gusta pensar el síntoma como una señal, ¿no? Como un signo, que hay que seguirlo. Dale, te estaba haciendo el aguante, dale ahí. Sí, pero ahora no te escucho. ¿No? ¿No se No, escucha? ¿Los demás se escucharán? A ver si nos ayudan. Yo voy a poner los voy a auriculares, a ver salir. si se escucha mejor. A ver, no sé por qué no te escucho. ¿Me escuchás mejor ahí? Porque debes haber bajado todo, el volumen de todo. ¿Puede ser? A ver, a ver, a ver. ¿A mí me escuchan bien? A mí me escuchan. Bien. Me parece que Patri bajó todos los volúmenes y por eso no me escuchaba. A ver, vamos de nuevo. A ver ahí, Patri. Sí, bueno, Bien. gracias. A ver ahora. Sí, ahora sí. Oh, Bien, bien, bien. Son cosas que bueno, pasan. son cosas que pasan. Sonaba el timbre, sonaba el celular, bueno, todo junto. No, que cuando vos Bien. te fuiste decía que el nombre, ¿no? Reconciliándonos con nuestros síntomas, le habíamos puesto ambas a esta charla, y que vos ibas a empezar a hablar qué es el síntoma, es la puerta de entrada, estabas diciendo. Exactamente, nuestro síntoma guarda o nos muestra en realidad
la información que necesitamos para sanar. En el síntoma está la información que necesitamos, solo que esa información está a un nivel codificado. Por eso llamamos a esta herramienta de codificación bioemocional, porque es poder comprender, interpretar, descubrir el mensaje oculto que tiene el síntoma, ¿sí? El síntoma es el gran tesoro, es la oportunidad, ¿no? Que ya sea si es a nivel físico, el tipo de tejido que se enferma, el tipo de tejido que se está expresando, según la función que tiene, vamos a ir a descubrir cuál es el conflicto. También el síntoma es aquello, la palabra lo dice, sin tomar, ¿no? Es aquello que no se ha tomado. El síntoma viene a complicar, ¿sí?, algo en nuestra vida. Sin tomar en bio, muchas veces en bio o en deco, nosotras decimos las dos cosas porque sabemos que tienen el mismo origen, aunque hay distintas escuelas que le ponen los distintos nombres, por supuesto, ¿no? Pero digo, en bio o en deco decimos que lo que no se toma queda excluido, ¿no? Y ahí empiezan los verdaderos conflictos. Exactamente, claro. No se tomó tal vez un ancestro, ¿sí? Tal vez una situación. Hay un ancestro que puede ser que esté funcionando como un excluido, ¿sí? Y el síntoma nos invita, nos trae, casi que nos obliga, ¿sí?, a que vayamos a sanar, a integrar, por eso llamamos integrando, ¿no? Porque lo que necesita el síntoma es que mostrarnos aquello que no hemos tomado, a quién falta, o una situación que no hemos comprendido. Me gusta decir esto, ¿no? El sin tomar, porque también desde las constelaciones familiares, ¿no?, lo vemos. Esto, sí, ¿no? y justo estaba pensando, justo mira, me das pie para decir que en constelaciones hay una frase que nosotras usamos que es te veo, ¿no? Cuando algo queda excluido del sistema, sea una persona, una enfermedad, una situación, lo que sea, tenemos que verlo para tomarlo, aceptarlo e integrarlo, ¿sí? Y que que nos deje de hacer señales, ¿sí? Para, bueno, estoy acá, estoy acá. Cuando lo vemos, ya lo vemos, lo integramos. Exacto, también decimos esto de tomar la vida, ¿no? Muchas veces nos falta eso, creemos que sí, pero no tomamos la vida tal como es, ¿no? Queremos que las cosas sean de una determinada manera y rechazamos otras, y eso que rechazamos a veces está hablando de algo que no fue integrado más arriba en nuestro árbol, ¿no? El juicio, la crítica, es aquello que está en el árbol y no lo hemos integrado a nosotros. Muchas veces cuando aparece un síntoma, nos enojamos, ¿no? Una primera reacción puede ser esa. Me engripo y me enojo, o me duele algo y me enojo, porque eso me impide hacer lo que tenía planificado. Por ejemplo, un ejemplo. ¿Qué pasa cuando me enojo frente al síntoma? Claro, el enojo es esa primera reacción de que nosotros creemos que el síntoma viene a complicarnos la vida, viene hasta a veces se piensa, esto es un castigo, ¿no? Pensamos el síntoma desde diferentes miradas, podemos pensar
que algo estamos haciendo mal o que algo hicimos mal, no es así. Al contrario, el síntoma viene a siempre, digamos, a colaborar, ¿sí?, con la existencia. La biología y la energía y la naturaleza en sí misma siempre tiende a la salud, siempre tiende a la belleza, siempre tiende a la armonía. Entonces, cuando se genera un síntoma, es la propuesta de nuestra biología a dar una espiral evolutiva, ¿sí?, para que realmente nos desarrollemos en plenitud. ¿Mm? Ese es, digamos, el gran mensaje que tiene, ¿no? Es como, también se dice que el síntoma es una respuesta biológica adaptativa, ¿no? Por eso decimos que es integrar, porque ante algo que no se está viendo, ante algo que no se está integrando, ante algo que está faltando en mi vida, la enfermedad viene a completar, a complementar. ¿Mm? Pero la propuesta es ver qué hay debajo, qué hay detrás, ¿sí? Como dijimos, es un mensaje verdaderamente, ¿Cómo ¿no? puede Es una gran ayudar? sabiduría. ¿Cómo puede ayudar un biodescodificador o descodificador bioemocional? ¿Cómo puede asistir, acompañar a la persona que tiene un síntoma? Y el decodificador lo que hace es justamente eh, recorrer, ¿sí?, como una savia junto al consultante, su propio árbol. Y con esa mirada que puede tener, donde hay una interpretación y un conocimiento mm, con quién estamos en relación, por ejemplo, qué otro ancestro somos, ¿no? Cuando estamos en relación con un ancestro, por ser doble, por ser yacente, por estar en línea maestra, por un montón de otras cosas, también somos aquel ancestro, ¿sí? También tenemos junto con él la misma información portadora para resolver situaciones. Y no siempre esas respuestas biológicas inconscientes están actualizadas a nuestra vida real. Entonces, el decodificador nos ayuda a comprender que hay muchas actitudes, muchas respuestas inconscientes, como decimos, que nada tienen que ver con nosotros, ¿sí? Tienen que ver con esa historia de la que formamos parte, pero que no empezó con nuestro nacimiento, sino que es mucho, mucho más antigua, como es todo nuestro transgeneracional, ¿no? Y Sí, sí. también el inconsciente colectivo, eso también, ¿sí? Nosotros pertenecemos a un inconsciente colectivo que nos, nos encuadra en esta vida material, ¿no? Y por supuesto que nos ayuda a mantenernos vivos, pero también, en cierto modo, nos limita en las respuestas que tenemos, ¿no?, como humanos. Vos hablás del transgeneracional. ¿Querés explicar un poquito más qué quiere decir, qué es esto del transgeneracional, por si hay gente que nos está mirando y nunca escuchó hablar del transgeneracional? Sí, buenísimo. El transgeneracional es nuestro árbol genealógico, ¿sí? Es el, digamos, el punto donde nosotros encarnamos, ¿sí?
y ese árbol genealógico lo que nos va a dar es información de supervivencia, ¿sí? Nosotros no podemos venir a encarnar a este plano, a esta humanidad sin información, porque no podríamos sobrevivir. Entonces, tenemos una información del inconsciente colectivo y también de nuestro transgeneracional. De nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, de nuestros tatarachosnos, ¿sí? Pero esa información no la tenemos consciente, ¿no es verdad? Exacto, ¿no? No la tenemos consciente y es maravilloso descubrirla. Cuando abrimos el árbol nos encontramos con respuestas a nuestras conductas, con una mirada ampliada sobre nosotros mismos, porque trabajamos descubriendo lo que llamamos nuestra identidad inconsciente cuando decodificamos, ¿no? Y ahí nos damos cuenta de cuántas cosas desconocíamos de nosotros, y como por ejemplo, no sé, las preferencias que pudieron haber tenido nuestros padres con respecto a nuestros hermanos, ¿sí? O ciertas relaciones conflictivas con mamá, con papá, con un hermano, y hay una respuesta para todo eso, ¿sí? Tal vez mamá, o tal vez mi hermana, mamá, por ejemplo, y yo estamos en una relación muy particular porque yo soy doble de mi abuela materna. Entonces mamá tiene cuestiones que resolver con su mamá, y como yo soy doble de ella, mamá me ve a mí y ve a su madre. Exacto. ¿No? Entonces, wow, ¿qué pasa? Que no puedo entenderme con mi madre. ¿O qué pasa? Que todo el tiempo le estoy dando órdenes a mi madre diciéndole cómo se tiene que comportar, y me pongo en una situación de madre. pongo por sobre mi madre. Claro. Claro. ¿No? Resulta que tenía que ver con que mamá tenía cuestiones que resolver con su madre, y bueno, Y tiene la oportunidad de resolver, claro, quizás viendo qué es lo que pasa con vos, ¿no? En este caso, en este ejemplo puntual que vos diste. Exactamente, pero poder, con un trabajo específico, con decodificación bioemocional, desactivar ese lazo emocional, esa identificación con mamá, es liberador para ambas. Claro. ¿Sí? Entonces ahí es cuando decimos, ahora te veo, porque mamá nunca me vio a mí como su hija, sino que siempre me vio como su madre. Bien, claro. ¿No? Entonces, ¿no? Ahora te veo. Y así tantas relaciones, ¿no? Tantos vínculos que están teñidos, ¿no? Por emociones que no comprendemos. Por ejemplo, cuando un consultante acude a una sesión, ¿sí? Y nos dice que, por ejemplo, un ejemplo de una consulta, que cada 2 años le sucede determinada cosa, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, se separa de sus parejas cada 2 años, ¿sí? Y repite esto cada 2 años, cada 2 años. ¿El biodecodificador qué pregunta le puede hacer o por dónde puede entrar para ver qué pasa con ese síntoma cada 2 años? Bueno, ahí también, ¿no es cierto? El síntoma está hablando y está contando todo, ¿no? Entonces, nos llama mucho la atención el número 2, ¿no? Como cada 2 años, ¿no? Ella lo dice, porque generalmente cuando un consultante viene, en sus palabras, en sus frases, está todo lo que necesita saber. Claro. Solo que hay que poder encontrar la coherencia, ¿no? Que tiene, el sentido que tiene.
por ejemplo, el número 2 puede tener que ver con, a ver, vos contá una experiencia tuya, que Eh, vamos por a ver. ejemplo, yo te contaba, ¿no? Hace unos días que esta persona que se separaba cada 2 años había sido abandonada por su padre a sus 2 años, ¿no? Y a su vez, su padre había sido abandonado por su padre, abuelo de la consultante, a sus 2 años, ¿no? Y algo que estaba tan clarito en la sesión, ¿no? Porque era solamente asociar, bueno, lo que le pasó a B y a C, Sí, claro, como es su propia historia, a veces cuesta poder verlo de una manera como clara. Y para eso es la sesión, para eso es la consulta, ¿no? Para poder ver las cosas de otra manera. y acá vemos que al inconsciente no se le escapa nada y el inconsciente siempre nos va a estar dando la información precisa y lo da en todo. Por ejemplo, a través de letras, a través de números, a través de fechas. El inconsciente habla así porque es todo simbólicamente que se comunica con nosotros. Entonces, me acuerdo el otro día una persona, una consultante me dice, esto es una tarea de detectives. Claro, Y la verdad que lo es, porque tenés enfrente y todos estos datos y sabés que está acá la respuesta, ¿no? Y es encontrar, y de golpe son sílabas que se repiten, a veces son nombres con colores, eh, a veces son fechas invertidas, claro. ¿no? Todo eso son los códigos a través de los cuales el inconsciente eh, se está comunicando, ¿sí? Y nos está dando la certeza. Acá nos hacen una pregunta Acá, muy valiosa. ¿Qué sí. pasa? Ay, se me fue. Cuando lo ves y el síntoma sigue igual. Psicóloga Eleonora, gracias. Nora, hola. Cuando el síntoma, si lo vemos, es porque, y no se modifica, es porque hay algo que todavía no lo vimos, hay algo que falta, hay un dato que falta. Imagínate, Eleonora, digamos, esto que sucede, este síntoma, es como un fractal y desparrama rayos de luz en todas las direcciones. Nosotros de esa situación podemos haber captado algo, ¿sí? Pero si el síntoma continúa, todavía falta. Tenemos que seguir trabajando. Hay que seguir trabajando. En un tiempo, Silvina, vos debes estar de acuerdo conmigo, en un tiempo se decía, bueno, con decodificación se requieren 4 sesiones porque se trabaja la línea contemporánea, la vida gestacional, el transgeneracional y otra vez el transgeneracional. No es así. Que nos No es quedamos así. súper cortos. No es así. ¿Cuándo se termina un trabajo de decodificación? Cuando el síntoma desaparece. O se atenúa mucho, Simplemente. mucho, mucho, ¿no? Hay veces, hay síntomas que no pueden desaparecer, pero se atenúan Exacto. tanto, tanto, tanto que no es tan conflictivo ni tan tensional para la persona, ¿no? Y puede llevar una vida, podemos decir, entre comillas, normal. Sí. Por ejemplo, en una situación en particular, eh, con respecto a lo que vamos, yo te voy a responder más, Eleonora, pero vamos a ir a esto con respecto al tiempo, ¿no? Lo llamamos ciclos memorizados de tiempo, ¿no? Entonces, como vos decís, ahora aparece un síntoma, ¿no? Y vamos a ir a indagar en el momento en que apareció el síntoma a qué edad aparece y luego vamos a ir a la mitad del tiempo. Si fue a los 20, vamos a ir a ver qué pasó a los 10, y luego a los 5, y luego a los 2,5, y así, hasta que descubramos el programante. Ahora bien, puede ser que a los 10 años encontremos el programante.
¿sí? Pero puede tener que ver con qué sentí yo, qué me pasó a mí. Y también eso se sane, se limpia, se despeje. Ahora, ¿qué pasó con mamá en esa situación? Tal vez, ¿no? Digo, como pueden estar involucradas varias personas y en relación a todos ellos, ¿qué pasó? ¿Mm? Y también sabemos que nuestra vida contemporánea también está en el gestacional, en la etapa gestacional y está también en el transgeneracional. ¿Mm? Entonces, siempre hacemos este recorrido, ¿no? Pasamos por la etapa de vida contemporánea, donde vamos a encontrar que está el tamiz, la coloración, el formato, ¿sí?, del síntoma, también va a estar en el transgeneracional y en su vida gestacional, siempre. Por eso a veces nos pasa a todos, ¿no? Que creemos, uy, ya está, ya lo encontramos. Ya lo vi, como ¿No? decía Leonora, ya lo vi. Ya lo vi, ya lo vimos, ¿no? Pero después resulta que no, como si hubiesen quedado, imagínate, ¿no? Te clavas con un cactus el dedo y crees que te sacaste todas las espinas, pero después te das cuenta que algunas te quedaron, ¿no? En algún roce quedaron espinas. Bueno, con esto es igual. O la espina dejó una herida y se infectó, por ejemplo, ¿no? Puede haber una consecuencia indirecta de eso que nos había pasado. Yo saqué la espina, pero quedó quizás algo ahí que todavía no falta sacar. Sí, y eso que quedó puede llegar a ser una emoción, ¿sí? Puede ser una emoción. Quiere decir entonces, Patri, que los síntomas no son solamente, porque es una pregunta me parece que recurrente a veces cuando algunas personas preguntan qué es la bio, la deco, los síntomas entonces no son solamente físicos. No, eso está muy bueno, ¿no? Saberlo, porque nosotros llamamos síntoma a todo aquello que hace que la vida no sea vivida con plenitud. Entonces ese síntoma puede ser un tema físico, dolores, enfermedades, molestias, dificultades físicas. Ahora, también temas como dificultad, por ejemplo, para aprender a manejar, dificultades para volar, no sé, no puedo volar, o mirá, estoy hablando de cosas que tal vez son pequeñas, pero para la persona pueden ser algo muy grande, ¿no? Y muchas cosas con las que nosotros nos acostumbramos a vivir, ¿no? No, el tema económico, el tema laboral, Claro. el tema vincular, ¿no? Y bueno, no, acepto esta situación porque bueno, no, todo es decodificable y todo puede ser transformado, ¿sí? Bien, quiere decir que si yo tengo recurrentemente problemas laborales, qué sé yo, por ejemplo, no sé, inconvenientes con cada trabajo que voy teniendo a lo largo de la vida, eso también se considera un síntoma. Totalmente, relación con mis compañeros, relación con mi jefe, relación con el dinero, relación con mi vocación, con Todo. todo, absolutamente todo. Todo puede convertirse en un síntoma si yo lo siento como una dificultad. Claro. Y, y a veces puede surgir algo muy pequeño, pero detrás hay algo grande, ¿no? Para sanar. Así, así es como realmente está bueno que lo podamos ver, porque es una herramienta enorme la decodificación bioemocional y me parece que podemos aprovecharla más, ¿no? Primero que nada porque es un saber quién soy, ¿no? Desde otro lugar, ¿no? Porque soy mi árbol,
familiar. Soy mi árbol, pero no tengo por qué seguir repitiendo ciertas historias, ¿no? Soy parte, pero soy yo. Yo soy yo. Y no tengo por qué Claro, seguir repitiendo las historias, los síntomas, etcétera, ¿no? Ese quizás es el exactamente, verdadero descubrimiento de la bio, ¿no? exactamente, que es la posibilidad de desactivar esos programas inconscientes, ¿sí? Eh, y cuando sanamos, sanamos para todos, no Claro, sanamos para nosotros solos, claro. ¿no? Sanamos para nuestra descendencia y para nuestros ancestros, ¿no? Sanamos para todos. Y yo creo que hasta para el inconsciente colectivo, Ujú. ¿no? Cuando un individuo sana una memoria, sana un programa, sana para todos. ¿Mm? Por eso a veces cuando decimos, bueno, el laburo es con uno, el laburo es individual, no es egoísta para nada, porque nosotros formamos parte y estamos todo el tiempo emitiendo información al inconsciente colectivo. Entonces, cuando yo emito una información liberándome de una creencia, la libero para todos, Claro. no la libero para mí. Claro. ¿Eh? No queda solamente tu trabajo en vos, sino que es multiplicador. No, total. Exactamente. Qué bueno esto, ¿no? Porque muchas veces se escucha esto, ¿no? Bueno, si trabajas en vos, sos egoísta o todo el tiempo estás yendo a terapia o haciendo un curso o haciendo esto, como si fuera algo de poco valioso, ¿no? Como que no, hay que darse a los demás y no trabajar tanto en uno. Pero esto que vos decís, hay muchas maneras de trabajar con los otros. Trabajando conmigo también trabajo con los otros. Esta es una forma, ¿no es cierto? Ujú. Es una de las formas. Por ejemplo, sí. Por ejemplo, un tema que es un poco rígido, tal vez difícil de abordar, es el tema de los no nacidos. Ujú. En decodificación bioemocional descubrimos que el árbol siempre busca la integración, no puede faltar nadie en el árbol, ¿no? A veces cuando hay un ancestro que queda el casillero vacío, ¿no? Y este ancestro, no, de él no se sabe nada. El nombre, no se sabe nada, ni el nombre, ni nada, ni quién era. Él, ese individuo, ese ancestro, funciona como un excluido, Claro, es un excluido. Entonces, ¿qué va a pasar? Generaciones después, más abajo, van a aparecer, va a haber alguien que tome ese lugar, el lugar de esa persona que tal vez sea una persona que abandone, que desaparezca, ¿no? O que tome tal vez los síntomas o las actitudes, ¿no? De ese ancestro para traerlo de nuevo al árbol. Y lo mismo pasa con los no nacidos. ujú. ¿Eh? Los no nacidos son excluidos. ¿Mm? En bio y en Entonces, deco decimos no nacidos a los abortos espontáneos y a los abortos, todos, claro, provocados. Todos los no sí, nacidos son excluidos. sí. De hecho, también sucede que hay muchas pérdidas en los 3 primeros meses de embarazo eh, que se consideran abortos espontáneos Claro, y muchas veces se desconoce, claro. ¿sí? Ujú. Se desconoce, no, es una pérdida, no pasó nada, pero sí lo es. Nosotros consideramos que es un no nacido. Y entonces, ¿qué hacemos? Es como si el universo eh, hubiese puesto en marcha un volumen enorme de energía que
la más importante, que es la de crear, ¿no? Una humanidad, un ser nuevo, un nuevo ser. Eh, y al no producirse el entierro, la vuelta a la tierra, devolver ese ser a la tierra, como vamos a devolver todos, esa energía queda suspendida, queda pendiente, ¿sí? Y, eh, y esa energía queda como dispersa. Entonces, cubrir los no nacidos de nuestro árbol y darles a cada uno su lugar y hacer el entierro que corresponde, hace que esa energía pendiente vuelva al árbol. Está bueno utilizar esa palabra pendiente, porque no es que desaparece. Nosotros sabemos que la energía no desaparece, se va transformando y alguien la agarra, ¿no? Alguien la toma, decimos nosotras, y la hace parte, pero no es una parte propia. Entonces, esto que vos decís, queda pendiente. Entonces, ¿qué pasa con esta energía pendiente? ¿Puede, por ejemplo, una persona que toma, sin saberlo, por supuesto, la energía de un hermano no nacido, por ejemplo, hay un hermano no nacido y luego nazco yo? ¿Puedo tener síntomas o por ejemplo, cuáles serían los síntomas más comunes, corrientes, que puedo manifestar de tener un no nacido tomado? Sí, se dice que cuando un niño nace luego de un no nacido, él tiene todo ese conocimiento, ¿no? De ese útero donde hubo muerte, ¿no? Entonces luego nace este niño y se llama yaciente horizontal, Es decir, es como si él llevara a cabo la vida, ¿no? De ese no nacido. Y entonces, ya esto es un desorden enorme, porque fíjate vos que ese niño que nace después no es el primer hijo, Claro, es el segundo, claro. ¿no? Porque claro, cuando hay no nacidos, no reconocidos, se produce todo un desorden de hermandad, y entonces no estamos en el lugar que nos corresponde. Claro. Entonces, las características del primer hijo no son las mismas que del segundo y del tercero. Entonces, si yo nazco segundo, pero creo que soy primero, voy a tener muchos temas de, por ejemplo, decir, la verdad es que no sé cuál es mi lugar, siempre me siento desubicado, no Siempre sé cuál estoy es mi entre dos lugar, cosas. estoy entre dos cosas, sí. Por un lado tengo como un impulso a tener negocios, a tener gente a cargo, tener como una cosa de mando, que es características del primero, pero por otro lado tengo también una vocación docente, por ejemplo, ¿no? Y entonces está en esa disyuntiva, indecisión, ¿qué hago? Esto o aquello, ¿sí? Y también el yaciente horizontal tiene como una pena, ¿no? Como que siempre hay una pena, ¿no? Como... Lleva al muerto a cuestas, ¿no? Muchas veces se dice así, ¿no? Eso que es una frase fea, pero bueno, muchas veces se Sí, escucha, ¿no? Lleva al muerto a cuestas. A veces sin saberlo, por sí, sí. supuesto. A veces no se permite festejar, a veces no se permite celebrar o ser feliz, no sabe por qué. No, a mí no me gustan las fiestas, no, a mí no me gusta. eh, Generalmente también puede ser que se vistan de oscuro, ¿no? Como que hay muchas características propias del yaciente. Podemos ser yaciente original, es decir, de un hermano, pero también podemos ser yaciente de un ancestro que haya fallecido antes de nuestra concepción. Claro. Entonces, en relación de
a su fecha de fallecimiento con nuestra fecha de nacimiento, vamos a ser yacientes de un ancestro. Y es esa sensación, ¿no? Como de que yo vengo con el mandato de traer la vida a ese ancestro. Entonces voy a tener determinadas características de vida que no voy a comprender hasta que no descubra esta misión, en cierto modo, que tengo para el clan, ¿no? Yo Quiere decir que todos, quiere decir que todos y todas venimos con una misión de mejorar, por decirlo de alguna manera, nuestro árbol genealógico, ¿no? De mejorar, de sanar, de sanear, podemos poner varios verbos, pero esa es nuestra misión, ¿no? Sí, puede ser, ¿no? Puede ser llamado así. Como que realmente somos parte de un árbol, ¿no? Entonces, como una vez me acuerdo de haberlo dicho ya, esto de, bueno, yo soy, digamos, nací en un árbol que es roble, no puedo ser azar, Claro. ¿no? Pertenezco, y entonces por pertenecer tengo ciertos, por decir, mandatos, creencias, programas, ¿sí? Ahora bien, cuando yo hago conciencia, ¿no? De esos programas, en realidad yo le puedo decir casi, ¿no? A mi árbol, a mis ancestros, a pesar de que yo ya no esté regida por este programa, sigo perteneciendo. Claro. ¿Sí? Como Claro. que. Bueno, eso es un miedo, Y entonces, ¿no? Eso es uno de los miedos típicos. Es decir, si yo dejo de repetir cierto patrón de mi árbol, no voy a pertenecer más, no me van a querer más, voy a ser un excluido más. Y esto no es así. tal cual, y a veces hasta pasa con las mejores cualidades, Claro. ¿no? Por ejemplo, en mi familia hay ancestros que tienen temas de carencia económica, y a mí me va muy bien Claro. económicamente, Claro. pero por fidelidad a ellos me cuesta relacionarme con el dinero, me da vergüenza, Lo pierdo lo pierdo, fácilmente. lo gasto, no me rinde, ¿sí? ¿Por qué? Por esa fidelidad. ¿Mm? Porque tal vez arriba el dinero pudo haber producido desunión en el clan, Claro. separaciones, mal vistos. Muertes. Entonces, puede ser muertes. Puede ser también que abajo, ¿sí?, nazcan personas que no, yo con el dinero no, Claro. porque el dinero es muerte. Claro. El dinero es separación, el dinero es desunión, ¿no? Y sabemos que biológicamente, si quedamos excluidos, biológicamente, ¿no? Esa memoria animal que tenemos, si quedo excluido, muero. Claro. Entonces prefiero no tener. Para seguir inconscientemente repitiendo. Perteneciendo. Porque a veces Pero bueno, decimos que si yo soy doble de alguien, tengo la misión de repetir o de reparar. ¿Qué ejemplo podemos poner en esta frase que es tan común en bio? bueno, claro, cuando aquello que sucedió arriba dio por sentido vida, por ejemplo, en mi árbol hubo situaciones de abuso, pero el abuso generó nacimientos. Entonces, para la biología, el abuso da por sentido vida. Entonces, debemos repetir. Entonces son esos clanes que tienen eso, digamos, es eso lo que vienen a sanar.
¿no? El abuso. Ahora bien, un ejemplo contrario, como dijimos del dinero. Alguien que tuvo dinero y porque tuvo dinero, por ejemplo, le robaron y lo mataron, ¿no? Entonces, tener dinero dio por sentido muerte. Entonces, eso no debe repetirse. Claro, claro. Entonces, esas son las dos situaciones. Como reparo, no teniendo dinero, ¿no? O teniendo poquito, ¿sí? De determinadas características, ¿no? Que pueden desencadenar la solución. Ujú, ujú. Bien, La biología bueno. es, dio por sentido vida, se repite, dio por sentido muerte, no se repite, aunque haya sido bueno. Aunque sea ¿Sí? bueno, claro, aunque sea bueno esa situación, o ese objeto, Exactamente. o eso, claro. Es bien claro, ¿no es cierto? Ujú, ujú. Bien, bueno, aprendimos mucho lo que es el síntoma, ¿no? Los diferentes síntomas, que no solamente es biológico, que no solamente es físico. ¿Te gustaría agregar algo más? No, pensaba esto de querer sacarnos de encima el síntoma, ¿no? Buenísimo, dale, Eh, dale, me gusta eso. decodificar para sacarnos de encima el síntoma. Pero la verdad es que nos perdemos el gran tesoro oculto debajo del síntoma, que es el propósito, el para qué. Bueno, ¿Sí? muchas veces te habrá Entonces, pasado que algún consultante te pregunta ¿en cuántas sesiones puedo estar mejor? sí, ¿No? Como si se sí, ¿cuántas pudiera sesiones? decir, bueno, en 2 sesiones, en 2 horas, en 2 semanas. Sí. Yo creo que también tiene que ver con que en un principio se decía esto que te conté, ¿no? Bueno, en 4 sesiones se trabaja el síntoma. No, no. Ahora ya no se dice más de esta manera, ya no se habla de esta manera y se aclara al consultante. Son las sesiones que hagan falta. Claro. Sí trabajamos una vez por mes, ¿sí? Sí trabajamos una sesión mensual, que son sesiones que duran más o menos 3 horas. ¿Y por qué una vez por mes? Porque entramos en lo que se denomina etapa de vagotonía, ¿no? Hay una etapa que se llama de simpaticotonía, que es la etapa donde el conflicto está activo, ¿no? Y hay determinados síntomas. Luego de que el origen del síntoma ya fue consciente, ya fue ¿Visto? visto, entramos en lo que resuelto, sanado, en cierto modo, entramos en una etapa de vagotonía que es donde suelen aparecer síntomas, otro tipo de síntomas, eh, que tienen que ver con la reparación ya como biológica. Es el inconsciente el que está acomodando esa información, acomodando las fichas adentro, ¿sí? Y reestructurando todo aquello que realmente creía que era de una manera y ahora se cuenta que es de otra, ¿no? Esa es la gran maravilla de la decodificación, es como que atravesamos del consciente al inconsciente como si fuera un velo poroso, ¿no? Ujú. Lo hacemos a través, por ejemplo, de una toma de conciencia y también a través de una forma ritual, ¿no? Porque el, el inconsciente se conecta a través de rituales, ¿sí? Por eso vemos que todas las culturas, las religiones, todos, ¿no? Son rituales. Y nuestra vida también está llena de rituales. El ritual es el que actúa directamente en el inconsciente. Entonces, Ujú. esperamos Un lo que tiempo. llamamos vagotonía cuarentena, Ujú, la cuarentena. ujú. ¿Mm?
Esto de los rituales, ¿no? Que bueno, le podemos dar diferentes nombres o protocolos o actos simbólicos, ¿no? Yo muchas veces le digo actos simbólicos, Jodorowsky le decía los actos de psicomagia, que todo es más o menos lo mismo con distintos nombres, pero es bastante parecido. Eh, ¿Podés contar alguno? ¿O podés poner así como un ejemplo? A mí me encantan los rituales o los actos simbólicos, me encantan porque además veo lo rápido que actúa, ¿no? En cada uno de nosotros cuando hacemos con mucha fe eso que el decodificador nos propone. Sí, cada sesión es completamente diferente, ¿no? Y en una sesión se produce una sintonía, ¿no? Amorosa, que de las palabras, de los términos, de las imágenes que la persona trae, surge el ritual adecuado, apropiado. Y eh, voy a dar un ejemplo que por ahí le serviría a las personas que nos están escuchando, tal vez, que es la ceremonia de entierro de los no nacidos. Me ¿Sí? encanta, dale. La ceremonia de entierro del no nacido es muy ordenador. Es lo primero que hacemos cuando decodificamos, porque ordena, ¿sí? Ordena muchísimo. Eh, a veces es necesario hacer un ritual de no nacidos para los propios, ¿sí? Tenemos nosotros, puede ser que tengamos nosotros nuestros no nacidos. También a veces sabemos que algún ancestro tuvo un no nacido, y si ese no nacido no fue enterrado, ¿sí? Realmente en las instituciones hospitalarias que suceden, no hay un respeto en los no nacidos, ¿no? A Ujú, veces vos preguntás, y bueno, ¿qué se hizo? No sé, claro. ¿no? No sé, seguramente, bueno, ¿no? Entonces, lo que hacemos es buscar una piedrita, ¿sí? Que también la podemos hacer para aquellos ancestros que están funcionando como excluidos, Ujú. ¿sí? También lo podemos hacer para ellos. Buscamos una piedrita, ¿sí? Y a esa piedrita lo que vamos a hacer es darle un reconocimiento de su existencia, ¿sí? Primero que nada, me voy a relacionar con esa piedra y le voy a decir, hola piedrita, yo te declaro existencia y te pido la misión de que representes a mi primer hijo no nacido, a mi segundo hijo, bueno, lo que fuera, ¿no? No nacido. Y le damos 3 soplidos de aliento, ¿sí? Y entonces a partir de ahí vamos a quedarnos con esa piedrita a la que le podemos tal vez pensar darle un nombre o imaginar el sexo, y nos vamos a conectar con esa energía, principalmente reconocerle su destino, ¿sí? Y honrar su propósito de vida. Decirle que aunque haya vivido un mes, 15 días, 3 meses o lo que fuera, nosotros reconocemos y honramos su destino y que lo llevamos en nuestro corazón, ¿sí? Nos vamos a conectar con esto, digamos, vamos a hacer una conexión, ¿no? Con esa energía que en este momento reconocemos que está suspendida. ¿eh? Por eso, a través de la piedra es como que la convocamos a esa energía, ¿sí? Que se plasme en la piedra. La traemos con nuestra intención. Eso es un ritual, la intención, ¿sí? Es una acción a la que se le suma nuestra emoción, ¿sí? Y nuestro pensamiento. Se integran estos 3 tipos de energía y ahí es donde funciona un ritual.
lo vamos a tener con nosotros unos días hasta que decidamos, 4 o 5, hasta que decidamos que ya es tiempo de devolvérselo a la madre tierra, a este no nacido. Entonces hacemos un pocito en la tierra, no en una maceta, puede ser en cualquier lugar. Se decía antes también que fuera en un lugar por el que nunca más iba a volver a pasar. Bueno, en general es difícil, así que bueno, también puede ser en el jardín de nuestra casa. Y hacemos un pocito, como les decía, colocamos la piedra y ahí colocamos nuestra mano en el bordecito del pozo y le hablamos a la Madre Tierra. Y le decimos, Madre Tierra, ya encontré a tu hijo. ¿Sí? Yo soy su madre y vos también sos la gran madre de todos. Entonces, encontré a tu hijo, aquí te lo entrego, te lo devuelvo. ¿Sí? Te pido por favor que lo acompañes hasta nuestros ancestros, ¿sí? Que lo reciban y le digas que ya nos vamos a volver a encontrar. Y listo. Le dimos el lugar en el árbol. Exactamente, ahora reconozco tu lugar, claro. ¿sí? Te doy un lugar en mi corazón, claro. y un lugar en mi árbol. En eso las constelaciones familiares y la bio están tan hermanadas, ¿no? Porque el tema del orden, primero, segundo, ¿no? El tema del orden, de la jerarquía, en el sentido de, bueno, el que nació primero, segundo, tercero, es sumamente importante, ¿no? Porque si no hay orden, va a haber otros inconvenientes. Acá nos hacen una pregunta muy interesante. Bueno, dice María Eugenia, tan cierto lo que dicen, consulta, yo tengo hermanos no nacidos, pero de parte de padre, no de madre. ¿Se puede hacer algún ritual para devolver esas almas a la tierra? Sí, ese mismo, ¿sí? Totalmente, es para... es su medio hermano también, es hijo de papá. Claro, ¿sí? perfecto. Entonces, también, y también cuando reconocemos que hay un ancestro que falta y que desconocemos su identidad o su paradero, también podemos hacer el entierro. Es muy importante, es muy bueno. Y después, otro ritual, por ejemplo, a veces está bueno contarle algo a nuestros hijos, ¿sí? Cuando duermen. Contarles eso, a ese nivel, ¿no? Después de unas horitas que se quedaron dormidos, decirles, vos no sos el primero, vos sos el segundo, ¿sí? Tenés un hermano fallecido, un hermano no nacido, ¿sí? Pero entonces vos, digamos, para que ese niño a nivel inconsciente reconozca su orden, Claro. ¿sí? Y quede en paz. Bien, porque a veces cuando faltan los no nacidos, y a veces nos pasamos la vida buscando al hermano no nacido. Qué bueno buscamos eso. en las parejas. Porque siempre lo que falta lo necesitamos encontrar en algún lado, ese es el tema principal, ¿no? Acá también sí. Andrea D'Agostino, hola André, nos dice, ¿un embarazo ectópico es un no nacido? Sí, sí, totalmente. Hasta te digo, a veces consideramos no nacidos un fibroma, ¿sí? Quistes, ¿sí? Pueden que no sean quistes, un quiste puede tener que ver con un nacido de mi abuela, de mi madre. Hacemos los entierros de ellos también. Mirá qué lindo esto, Alejandra. Yo sin saber nada de esto pedí perdón por no haberle dado su lugar por determinada situación y liberé su alma al universo. Bueno, hizo exactamente lo que tenía que hacer. Bien, pero ¿sabés qué? Quizás... No es pedir perdón. Claro. Quédate tranquila. Claro. No perdón, porque ese ser cumplió su propósito. ¿Sí? La vida puede ser corta, puede ser larga,
pero es cumplir su propósito. A veces es como, bueno, nada, es para estar manifestando a otro no nacido de arriba. Así que solo es importante reconocerle el propósito, darle un lugar en el árbol, un lugar en tu corazón, ¿sí? Y honrar su destino. Nilda Pérez nos pregunta, y cuando sabemos que hay un ancestro que existe, que está, pero, pero no nos conectaron con él, lo busco, tengo que encontrarlo para sanar lo que nos negaron. No Sí, entiendo ahí, muy bien bueno, si es una ahí Nilda, pregunta. sí, ahí Nilda habría que ver bien, porque si esa persona desapareció, ¿no? Pero no se sabe nada de ella, funciona como un excluido, ¿sí? Ahora, sí, sí, la verdad que yo lo tomaría como un excluido. Si no, Claro, si porque esa ella dice que persona, sí, que sabe que existe. Podemos poner un ejemplo, ¿no? Tengo un abuelo que no tengo ni idea cómo se llama, ni cuándo nació, ni cómo fue su historia, porque mi abuela no quiso contar cómo nació mi mamá, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo cualquiera. Me parece que ahí tiene que ver, apunta a lo que dice Nilda, ¿no? O sea, yo sé que existe ese hombre, pero no tengo vínculo. sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, a veces también pasa que eh, ese hombre se fue dejando a los hijos y tiene otra vida en otro lugar, ¿no? Entonces abandonó y nunca se supo más de esa persona. Por más que uno sepa del destino de esa persona, ¿no? Que está en otra familia, pero en cierto modo para el clan es un Claro, excluido. para nuestro clan es un excluido, para el otro clan no. Claro, bárbaro. Claro. Bien, bien. Ujú, sí. Pero Bueno, a esa persona hay que darle un lugar, ¿sí? ujú, Porque el reconciliarnos también habla yo creo que es la actitud más amorosa y más preciosa que nos enseña la decodificación bioemocional, es que yo desconozco la causa de aquello que generó tanto dolor. Por ejemplo, yo desconozco por qué esa persona abandonó el clan, pero a veces es un acto de amor abandonar el clan, porque tal vez evitó un abuso, evitó un hecho de violencia, ¿sí? Porque estaba en su árbol, ¿sí? Entonces, eh, el integrar sería, desconozco la causa, pero acepto las cosas tal y como claro. fueron. Qué bueno ¿Sí? esto, ¿no? Porque muchas veces, así como nos peleamos con el síntoma, nos peleamos con diferentes situaciones que nos parecen injustas o nos parecen que malas o nos parece que deberían haber sido de otra manera. Si alguien abandonó, Sí. es malo, ¿no? Y no siempre para la biodescodificación se considera malo. Nunca, Quizás se evitó nunca, un mal mayor. nunca. En general dicen que, no, que digamos, los síntomas aparecen cuando en realidad lo que nosotros estamos haciendo es estar manifestando o trayendo al árbol a un perpetrador, Ujú, ujú. a alguien que produjo un daño, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque aunque haya producido un daño, aunque haya sido lo que fue, pertenece al árbol. Y fue lo que fue en esta instancia arriba, terrible, dolorosa, cruel, pero sin embargo, gracias a esa instancia, yo Estamos estoy acá. hoy acá, Ujú. viva, Creo que ¿sí? muchas veces se confunde, ¿no? El tema de aceptar un ancestro con amarlo,
no sé, creerlo, son dos cosas totalmente diferentes, siempre explicamos eso, ¿no? Quizás a mí me duele esto que hizo, por ejemplo, para seguir el mismo ejemplo, mi abuelo, pero acepto lo que hizo y le agradezco haber generado vida y de esa vida estoy yo acá presente, ¿no? Aceptarlo no es lo mismo que amar. Claro, sí, y un poco más tal vez sería porque es tomar, ¿no? Porque lo que yo voy a aprender es a honrar la vida que me vino a través de él. No honro el, El hecho, el error, el claro. hecho, el error, sino que dándole un lugar y tomo la vida que me viene de él, ¿no? Entonces, mi propia vida toma más fuerza. Ujú, Lo mismo pasa con los no nacidos, ujú, ¿sí? Yo le doy un lugar al no nacido y hago el entierro. La fuerza de la vida crece, ¿sí? Porque claro, hay una parte que queda en la tierra, pero hay otra parte, ¿sí? Que vuelve al árbol. ujú. ¿Mm? Empieza a circular nuevamente. ¿Eh? Y con los ancestros pasa lo mismo. Acá ¿Mm? Vane nos pregunta, ¿mis no nacidos vienen a reparar algo de otros no nacidos en mi clan o tienen una función común a todos, un propósito en común a todos? No, no es un propósito común a todos. Digamos, mira, por ejemplo, ayer tuve una consulta telefónica, solo telefónica, digamos, para charlar, te lo contaba, para charlar, la persona quería información sobre decodificación y me llamó por teléfono. Entonces me cuenta que tuvo una pérdida esta semana y tuvo una pérdida hace 2 años. Cuando vamos a mirar rápidamente, digamos, el momento actual y vamos a buscar el ciclo memorizado de tiempo, vamos a la mitad de la vida de esta persona, de este suceso y del que sucedió hace 2 años, ¿y qué encontramos? Hay dos abortos, acá hay 2 abortos y en la mitad de tiempo hay 2 abortos de un familiar, de una hermana. ¿Eh? Es decir, a través yo de mis abortos estoy trayendo, ¿sí?, a esos niños no nacidos, en cierto modo honrándolos, y también dándoles la oportunidad, dándome la oportunidad a mí, ¿sí?, de reparar ese dolor, ¿m? Y de darles un lugar en mi corazón a esos dos, y darles un lugar en el árbol, ¿sí? Ujú, Porque siempre es lo mismo. Nadie puede faltar. claro, ¿Eh? claro. Nilda, que nos preguntaba esto de la persona que sabía que existía, dice, lo vi un tiempo, lo conocí, es mi hermano, sé dónde puede estar. Porque viste que Bien. preguntábamos que no entendíamos bien lo que había dicho. Carolina González nos hace una pregunta muy interesante. Buenas noches, tengo un quiste en el ovario izquierdo, ¿debo hacer el ritual? Sí, hacelo. Haz ese ritual. Te va a hacer muy bien. ¿Mm? Por supuesto que primero vamos a ir a mirar cuándo no, vamos a ir a mirar los ciclos memorizados de tiempo, vamos a relacionarlo también con mamá, con la abuela, es decir, no es solo un ritual, ¿sí? Pero, Está digamos, bueno esto, ¿no? Que estás está diciendo, hablando de no porque, nacido. claro, a ver, envío, lo que siempre insistimos,
es en el acompañamiento sistematizado, ¿no? No solamente, bueno, hago el ritual y con esto desaparece el quiste o desaparece mágicamente las cosas, ¿no? Es tomar una conciencia, trabajar sobre el síntoma, y eso lleva un tiempo, no es solamente hacer el ritual, pongo la piedrita en la tierra, que es importantísimo sin lugar a dudas, pero no es solamente eso, ¿no? La bio tiene que ver con esto, con poder poner en palabras, en acción, en emoción, todo lo que nos está sucediendo. Entonces, bueno, ¿qué pasa con este quiste? No es solamente hago el ritual y me olvido del quiste. El quiste me está dando también un montón de otra información que tendré que sanar, que tendré que ver, que tendré que trabajar, ¿no? Está bueno como Guadalupe Claro, porque dice, no me quedó claro, ¿hay que hacer el ritual para los ancestros no conocidos? hay que hacer el ritual para aquellos ancestros que el árbol no sabe nada de ellos. ¿Viste? Cuando vos querés completar el árbol, no, de este ancestro nadie sabe nada, Claro, ni el nombre, ¿sí? Entonces, ahí vamos. Ojo, también vamos a trabajar con ese ancestro, ¿eh? claro, claro Vamos que a sí, ver, porque por alguna razón no sabemos no está. nada, claro, no está. Es decir, esa falta también es un síntoma y nos Sí, va a dar información. ¿Qué pasa con los hombres de este clan que quizás, digo un ejemplo, ahí cada, va. cada persona tiene su historia, ¿no? Pero quizás en un árbol es común o es repetitivo que los hombres se vayan, por ejemplo. Bueno, de este no sabemos absolutamente nada, de otro se murió joven, de otro sí, tiene un nombre, tiene una historia, pero se fue muy rápido del árbol, etcétera, etcétera, etcétera. Acá hay una pregunta que me parece buenísima, Carilola. Buenas noches. ¿Una piedrita puede representar la pérdida de varios no nacidos? Mira, hola, mira, cuando son, digamos, es mi modalidad, ¿no? Es lo que yo Sí. elijo. O lo que yo invito a hacer. Cuando son no nacidos, totalmente identificados, ahí lo hago personal, identificado. Cada Ahora, piedrita cuando representa a alguien. un no nacido, de esos que sabemos, pero también podemos hacer que cuando convocamos, ¿sí? Al no nacido, podemos decir que convocamos a todos los no nacidos de mi árbol, ¿sí? Porque Lo quizás no podemos tenemos hacer. esa información consciente. Exactamente, ¿sí? Pero bueno, yo con total conciencia, ¿sí? Lo hago. Ujú. Claro, claro. Si yo Después te pregunto, tengo un aborto identificado, ¿no? De tal fecha y luego de 3 años otro, ahí creo que trabajamos igual, trabajamos con piedritas diferentes porque este es mi primer hijo y este es mi cuarto, por ejemplo, hijo, ¿no? Y ahí sí, ordenamos, vos sos mi exactamente. primer hijo, vos sos mi Porque cuarto hijo. justamente lo que hacemos es darles un lugar, Claro, claro, ¿sí? No es una cosa así masiva. claro, El claro, lugar es exactamente. el primer hijo, ¿m? El entierro del segundo hijo. Con Claudia respecto a la hace una pregunta, preguntita y con esto ya vamos a ir cerrando, invitándolos e invitándolas, por supuesto, a dejarnos preguntas en el Instagram o en el WhatsApp o donde ustedes deseen, para próximas reuniones, charlas, porque la bio, la deco,
es muy amplia, podemos hablar de muchos temas relacionados, entonces estaría bueno que propongan temas ustedes, me parece bárbaro. Claudia dice, mi primer nieto falleció en el vientre una semana antes de nacer. A partir de ese hecho reconozco la aparición de mi tos como síntoma. A partir de esta charla Wow, puedo decir te veo. Buenísimo, genial, claro, hermoso. claro, claro, qué Mm. bueno que justamente la idea de la bio y de la deco es esa, ¿no? Poder ver algunas cosas que por el hecho de vivirlas y no tomarnos quizás un tiempo o porque estamos en el circuito, eh, nos cuesta reconocer, ver, darnos cuenta, ¿no? Así que También buenísimo. creo que son herramientas, por eso está bueno estas charlas, porque yo creo que hay, por más que ha habido un crecimiento, un auge, pero creo que todavía falta más información, ¿no? Como para que las personas puedan acercarse y realmente utilizarla como una herramienta preciosa para cualquier síntoma. Bueno, a mí me parece que eso podría ser motivo de una próxima charla. ¿Qué pasa, no, con estas terapias que no tienen un lugar formal en los hospitales, no sé, en el sistema de salud oficial, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no hay una difusión, que muchas veces se dice, ah, no, la bio o la constelación como algo poco importante o secundario, y nosotras mismas las seguimos llamándolas alternativas o muchas veces se le dice secundario, ¿no? Eso me parece que también Sí. podría ser motivo de una charla, por lo menos para poder pensar qué pasa con... Vos fíjate, desde la Organización Mundial de la Salud, la definición de salud habla de que una persona goza de salud cuando vive en plenitud su aspecto físico, emocional, mental y espiritual. Y realmente, diríamos, desde las instituciones médicas, hospitalarias en Argentina, no hay un abordaje holístico, completo, total del ser humano. Es decir, es como esto, ¿no? Esta primera instancia que nos invita a resolver el síntoma físico, pero del origen, nada, 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 ¿no? claro. Es justamente esto, saquémonos el síntoma de encima y sigamos para adelante yendo a trabajar y Sí, por listo el pollo. ejemplo, ¿cómo se llamaba? Claudia. Seguramente debe haber consultado muchas veces por esa tos que nos está contando. Muchas gracias por compartir tu historia. ¿Cuántas veces habrá ido, me imagino, no la conozco, pero cuántas veces habrá ido al médico por la tos? Le habrán dado ciertas cosas, ciertos estudios, ciertos, ¿no? medicamentos, pero seguramente nunca fue a el origen o a tratar de ver un poquito más allá Sí. de lo que esta tos representa, ¿no? En su vida. O por ahí, como iba a mencionar con respecto a la pregunta del quiste, respondo lo Ujú. mismo a esta tos de Claudia, que hasta puede haber hecho decodificación emocional, la tos pudo haber desaparecido por un tiempo, eh, Pero pero falta, se llegó a una instancia, ¿no? Por ejemplo, lo del quiste es, bueno, a ver, el no nacido era de la persona, el no nacido pudo haber estado en mi etapa gestacional, el no nacido puede ser del transgeneracional, claro, ¿sí? Hay que buscar cuál es la historia que está contando ese quiste. Cada síntoma cuenta una historia, claro, ¿sí? claro. Con un sentido biológico.
Acá nos dice Leonora, ay, a ver, uy, es una pena que no se tome en cuenta así, porque es muy valioso. Gracias, consideramos exactamente lo mismo, ¿no? Eh, Poder incluir también estas terapias sería lo ideal. Pero bueno, eso me parece que para una próxima charla, a mí me gustaría mucho. ¿Qué te parece a vos, Patricia? Dale, me encanta. Me Bueno, encanta, primero que nada, Silvina, charlar con vos. La próxima vas a hablar más vos que yo. bueno. Yo te voy a preguntar la próxima. Dale, dale. Y bueno, y por supuesto los invitamos a todos a encontrarnos. Yo creo que está haciendo mucha falta, ¿no? Esto de reunirnos, charlar, y es como imaginarnos estar sentados a una mesa y intercambiando ideas y opiniones. Sí, Así que conversar, ¿no? Abrir la conversación, porque siempre sí, de una de una conversación, ¿sí? Siempre las conversaciones son buenas, salimos transformadas, ¿no? Transformados. Entonces, me parece bárbaro eso, sacar ideas, algo que nos quede resonando, vamos a pensar en nuestra propia historia, quizás algo de lo que se dijo hoy nos queda ahí picando, como para pensar en nuestro síntoma, en nuestros ancestros, en nuestra historia. Así que bueno, Patri, muchísimas gracias. Y bueno, la invitación es esta, ¿no? Que nos dejen sus preguntas o que vayan pensando algunas preguntas, así tenemos en la próxima un tiempito para ir contestándolas, porque me parece también muy valioso, ¿no? Que nadie se quede con dudas. Así que bueno, muchísimas gracias. abrazo, besos a todos. Gracias. Gracias por haber escuchado, por haberse quedado. Sí, la verdad que sí. Besos. Muchas gracias. Chau.